nombre de nuestro Señor Jesús. Buenos días, sean todos bienvenidos a este lugar de adoración a Dios para cumplir este servicio a Dios en esta mañana. Damos gracias a Dios también por la oportunidad que nos da el Señor de estar en esta mañana reunidos con el fin de adorar y glorificar su santo nombre. Eso es lo importante que tenemos nosotros todos los cristianos, de siempre estar perseverando en la doctrina del Señor todos los días de nuestras vidas. Bien, hermanos, el tema que he preparado para esta mañana es: ¿tienes lo que se necesita para ser un cristiano? Está en términos, en preguntas de interrogación. Entonces es para reflexión también de cada uno como cristianos, ¿no? Pues en realidad, para ser un cristiano, como muchas de las veces decimos, no es fácil, ¿no? Pero no es imposible, ¿no? Tenemos todas las características para llegar a ser un buen cristiano. El tema está basado en realidad en un tema, con un ejemplo físico, ¿no? Pero que tiene mucha relación con el tema en que vamos a estudiar en esta mañana. Y como tenemos el ejemplo como el comienzo, dice: un sargento le dice a los reclutas: no creo que tengan lo que se necesita para ser marines. Esto es un desafío. Expresa la idea de que no todo el mundo puede ser marino. Se necesita una persona especial y fuerte, con un grupo de élite que exige un nivel muy alto. Asimismo, es apropiado preguntar si una persona tiene lo que se necesita para ser un cristiano. En realidad, amados hermanos, es así como nos dice este ejemplo tan bonito, tan hermoso, que en realidad pues todos los cristianos que tenemos que tener estas características, ¿no? ¿Quién nace aprendiendo? Nadie. Todo lo debemos al conocimiento y a la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra. Tanto que muchas de las veces decimos, el camino del cristiano es duro. Sí, en realidad es duro llevar, que no es para cualquiera. Alguna vez también estudiábamos un tema: ¿qué significa ser cristiano? Tiene que tener todas sus cualidades, todos sus requisitos, así como el ciudadano. Todo ciudadano tiene sus requisitos para ser un ciudadano, de la cual, en qué ciudad pertenece, ¿no? Entonces, así, de igual manera, como cristianos nosotros tenemos nuestros requisitos para identificarnos como somos los cristianos, los hijos de Dios. Entonces, nos dice el tema: ¿tienes lo que necesitas para ser un cristiano? En realidad, amados hermanos, este es un desafío. Se justifica por la naturaleza del caso. El ser cristiano es un honor, ciertamente. Es un honor, es una bendición, porque no cualquiera tiene ese nombre de ser cristiano. Mientras vivimos en este mundo siempre dicen: somos cristianos, pero en realidad no lo son. Solo los que aceptan la voluntad de Dios, los que aceptan el plan de salvación, esos están llamados a ser cristianos por la voluntad de Dios, ¿sí? En realidad,
Es un honor ser cristiano, pero hay una grande responsabilidad, un esfuerzo mutuo para poder seguir en el camino del Señor, para poder continuar en la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno como sus hijos. Ahora bien, vamos a leer un texto, 1 de Pedro 4:16, tal vez ya es conocido por muchos este texto. 1 de Pedro 4:16 nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. En realidad, hermanos, todos los cristianos padecemos por ser cristianos. ¿Sí? Hay sufrimientos, la Biblia nos habla de tiempos difíciles, ¿no? Entonces, se padece, se sufre. No es que los cristianos llevamos en sí mismo una vida muy hermosa aquí en este mundo. Esta vida la encontramos en realidad cuando estemos delante de Dios. Esta vida preciosa que es la vida espiritual del cristiano la encontramos en aquel día con Dios, ¿no? Mientras vivimos aquí en este mundo, siempre vamos a tener altos y bajos, ¿no? ¿Por qué avergonzarse de la palabra de Dios? Muchas de las veces, pues suele pasar esto. Muchas de las veces algunos se avergüenzan por ser cristianos. Hay también personas que, por ejemplo, hablando de la vida física, muchas personas se avergüenzan por llevar un nombre, por llevar un apellido de los padres. No les gusta el apellido, se cambian el apellido. ¿Por qué avergonzarnos llevar un apellido? ¿Por qué avergonzarnos llevar un nombre? Y sobre todo el nombre cristiano no viene del mundo, sino viene de Dios. Y siempre lo encontramos en la palabra de Dios. Todos los días cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, pues encontramos ahí a Jesús, a Cristo, bendiciéndonos cada día para que no podamos caer en las tentaciones. Amados hermanos, mientras vivimos aquí en esta vida, pues en realidad es una vida de sufrimiento, no es de gozo, pero sí nos gozamos los hermanos por lo que somos, porque Cristo ha venido a darnos vida, un cambio de vida. Recién el hermano nos hacía cantar Nueva Vida encontré. ¿Dónde encontramos esta nueva vida? En Cristo Jesús. No la encontramos en el mundo, sino en Dios, que se despojó de su amado Hijo para mandar a su Hijo a este mundo para que nosotros fuésemos salvados. ¿Sí? Eso es bueno, hermano, saber reconocer. El ser cristiano no se debe asumir a la ligera, ni rendirse fácilmente. En realidad, hermanos, pues muchas personas, muchos jóvenes se han hecho cristianos a una tierna edad. Tal vez por no tener mucho conocimiento, por no tener mucha sabiduría, porque eran todavía, se puede decir, como adolescentes, no se ha conocido tanto el mundo, pero a raíz de que fueron creciendo, iban conociendo el mundo, cómo era el mundo, ¿no? Entonces llegó en su momento que dieron un paso atrás, se rindieron. Hermanos, esto hay que
no se lo puede tomar a la ligera. La Iglesia de Cristo no puede obligar a una persona que se haga cristiano así a la ligera. No, es su decisión, ¿no? Cuando toma su decisión y quiere ser cristiano es porque va a llevar una responsabilidad muy grande delante de Dios. Y todos somos responsables para llevar a cabo esta obra espiritual delante de Dios. ¿Sí? Vemos, hermanos, en muchas iglesias cómo se han convertido muchos jóvenes, ¿no? Incluso yo me acuerdo, hermanos, en la iglesia de Cristo, en el Puyo, cuando recién comenzaba la predicación, incluso se convirtieron nuestros hijos, nuestras hijas, que son la Leni y la Yadira, que eran todavía adolescentes, que no estaban todavía muy capacitadas para coger este compromiso. Pero aún así no se puede negar cuando la persona quiere hacerse cristiana, no se les puede negar, ¿no? Pero sí se les puede advertir lo que puede pasarlo con el porvenir del tiempo. Pero aún así, pues quieren bautizarse, no se les puede negar. Pero debemos de tener en cuenta que no podemos coger a la ligera esto, porque esto es un reto, ¿sí? Esto es un reto. No es fácil llevar cualquiera este nombre de ser cristiano. Por eso, así cuando no hay esa fuerza, ese carácter de ser un buen cristiano para Dios, de ser un buen soldado para Cristo, con el tiempo da un paso atrás, ¿no? Se acaba la relación espiritual con Cristo, ¿sí? Y nos damos cuenta que hay muchos hermanos, incluso no solo los que han sido bautizados en tierna edad, ya hombres maduros, personas maduras que han tenido su conocimiento, sabiduría, se han apartado de Dios, ¿no? No ha habido esa madurez, no ha habido ese crecimiento, no ha habido esa fuerza para poder llevar a cabo este camino del Señor como cristiano, ¿sí? Vamos a ver también, hermanos, en Romanos 2:4, ¿no? El apóstol Pablo a los romanos, hablándoles, les dice, o menospreciáis las riquezas de tu benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, que está este texto en base de preguntas, ¿sí? Ahora, aquí la frase te guía al arrepentimiento es el tiempo presente, es usado para indicar no a lo que en realidad pasa, sino lo que es el propósito y el designio de la benignidad de Dios. Eso es. Eso le decía el apóstol Pablo, ¿no? La benignidad de Dios actuaba. ¿En quién actuaba en esos tiempos? Actuaba en los judíos, con el fin de guiarles al arrepentimiento, pero ellos no fueron influidos por el arrepentimiento, ¿sí? No fueron influidos por el arrepentimiento. La benignidad de Dios no logró su propósito
de guiarles a los judíos al arrepentimiento, sino que se negaron por su dureza de su corazón y de ellos mismos, fracasaron. ¿Sí? Eso pasaba en esos tiempos. Esto hablando también, amados hermanos, en el día presente, en el día de hoy, existe lo mismo. No se puede guiarles al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Por la razón misma de que las personas son duras de corazón. No quieren obedecer al plan de salvación, no quieren sumirse a las responsabilidades como cristianos. ¿Sí? Entonces, fracasan. ¿Y qué hacen cuando fracasan? Pues sabemos nosotros a través de la Escritura que tendrán que sufrir las consecuencias del castigo de Dios. Eso es, no hay más. ¿Qué nos dice también Hebreos 10:26? Vamos también a leer. Antes, hermanos, tenemos un contexto, perdón. En segunda de Pedro 3:9 también, hermanos, leamos. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, el amor de Dios que se manifiesta ante el hombre pecador. Él dice que es paciente para con todos, para que todos se procedan al arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cómo? A través de su palabra, a través del mensaje de salvación, a través del plan de salvación. Ese es el propósito de Dios para todos los cristianos, ¿sí? No, inclusive para los de afuera mismo, ¿no? Él no vino para unos nomás, no vino para unos pocos, sino Él vino a dar vida a todo el mundo, ¿sí? Entonces, hermanos, en realidad, vamos a ver qué nos dice en Hebreos 10:26. Ahorita sí vamos a ver en Hebreos 10:26, ¿qué nos dice? Ya. En el libro de Hebreos 10:26 nos dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Mire, todo esto, amados hermanos, pues en realidad es de tener temor, ¿sí? Porque todo esto debemos de saber que así como Dios es un Dios de misericordia, también dice es un fuego consumidor, ¿no? De tal manera que los cristianos tienen que estar siempre al servicio de Dios todos los días de nuestras vidas. Ahora, dice un pequeño comentario: si pecaremos voluntariamente. En el texto nos muestra que el autor se refiere a la apostasía voluntaria de los judíos. ¿Sí? Y
regresamos a la vez, vamos a ver qué nos decía el versos 29. Vamos a ver del libro de Hebreos 10. Nos decía: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Ya, vemos esto, hermanos. Dice, no se trata en este pasaje algún pecado de ignorancia o de omisión o de debilidad. Las versiones hispana, americana y moderna dicen que sí pecaron voluntariamente. La advertencia que Dios nos pone en el versos aquí 26, ciertamente es para los que pecaron voluntariamente. ¿Qué es voluntariamente? Cuando el pecado no cesa, cuando la persona no cesa de pecar, no se arrepiente de todo corazón a Dios para seguir la obra encomendada por el Señor mismo. Peco una vez, peco otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, el Señor se aparta, ya no escucha su llamada, y así mismo la persona ya no está trabajando al servicio de Dios como es digno de hacerlo. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de persuadirle y está en peligro de muerte. ¿Sí? Entonces, hermanos, el ser cristiano es una bendición de Dios, como lo decía en un comienzo, no, y no todos pueden llegar a ser cristianos y tener que morir siendo cristianos. Siempre las personas que no son cristianos, pues en realidad tendrán que sufrir el castigo eterno que está preparado para el día final. ¿Sí? El cristiano no debe manchar su uniforme, ¿sí?, con cobardía, discreción o traición. Alguna vez el hermano Manuel nos hacía, me creo que eran las actitudes de los hermanos, las actitudes, creo que era hacia los hermanos, ¿no? Donde cogíamos este pasaje en cuanto al uniforme. ¿Por qué somos identificados los cristianos? Porque todos llevamos un uniforme. Hablábamos del ejemplo del sargento cuando hablaba con los reclutas. Y toda institución, el ejército, el ejército, los marines, los que están trabajando como guardias en las instituciones, tienen un uniforme. Y eso es para identificarse que ellos trabajan con aquellas instituciones. En realidad no son cualquiera tampoco, ¿no? Son hombres que sí pueden hacer ese trabajo. También hablando de la vida cristiana, de la vida espiritual, llevamos este uniforme para identificarnos que somos cristianos e hijos de Dios. Y por ende, no cedemos a las tentaciones, a los vicios de este mundo. ¿Sí? Tenemos que estar bien plantados en la simiente de Cristo, en la simiente de Dios, en la palabra de Dios que cada día nos llama a crecer en el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces, no tiene que haber cobardía, no tiene que haber traición, porque si
peca, se aparta de Dios, es una traición. ¿Sí? Una traición a Cristo, que después de haberle dado la vida, traicionó. Es como, por ejemplo, cuando Pedro lo seguía a nuestro Señor de lejos, ¿no? Y al final de cuentas, antes que todavía no lo crucificaban a Jesús, él le mencionó claramente: ¿me seguirás? Te seguiré, le decía Pedro. Pero antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, le dijo Jesús. Mire, así muchas de las veces es el cristiano en el día de hoy. Negar a Jesús, pisotear el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿no? Son textos, amados hermanos, que nos hacen estremecer en cuanto a la realidad, en cuanto a la verdad de Dios, porque esta es la verdad de Dios, que nadie puede decir que no es la verdad de Dios, es la verdad de Dios, lo cual, si no le obedecemos, tendremos que sufrir las consecuencias del castigo eterno. Ahora bien, tenemos también un texto, es un texto que ya siempre lo leímos, hermanos, ¿sí? Es en Hebreos 10:25. ¿Cómo llega el crecimiento al cristiano? Esto hemos leído mucho, ¿no? El crecimiento al cristiano siempre llega en las reuniones, amados hermanos, en las reuniones. Bueno, aparte de que nosotros también estudiamos en la casa, pero es mejor en las reuniones para tener más conocimiento, más sabiduría, para vernos con los hermanos, ¿no? Eso es tener el crecimiento espiritual en cuanto a nuestra vida espiritual. El texto dice, como ya es de conocimiento en el 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, el Señor está cerca. Tal vez no nos damos cuenta que ya el Señor está cerca. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta que el Señor está cerca, ¿cuánto más, hermanos, tenemos que nosotros estar a cuentas con Dios? Y con todos. Eso es lo fundamental en cada uno de los cristianos, llevar una vida acorde al servicio de Dios. Cuán importante, hermanos, es el servicio a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo viene el crecimiento? Reuniéndonos, estudiando la palabra de Dios, cogiendo las sagradas escrituras, conociendo más el mensaje de Dios dado a sus hijos. Miremos nomás, amados hermanos, cómo viene el crecimiento a un niño. Bueno, nosotros también hemos sido en algún tiempo niños. Nos han mandado a la escuela a través de las escuelas, ¿no? A través de los maestros, de los profesores. Han venido teniendo sabiduría, conocimiento a lo que los profesores les enseñan. ¿Sí? Y todos hemos pasado por esto, ¿no? Hemos venido pasando de año en año, de año en año. ¿Sí? Y así sucesivamente hemos ido en el crecimiento. Algunos han llegado a ser mejores en la vida por el estudio que se han preparado. Se han preparado bien, han llegado a tener buenos trabajos
y ahora son personas de muchos bienes, de mucho respeto. ¿Sí? Así también, amados hermanos, el conocimiento viene a través de prepararnos con la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Si no cogemos las Sagradas Escrituras para estudiarlas, no va a haber el crecimiento suficiente, no va a haber el conocimiento suficiente para poder llevar a cabo el servicio de Dios, o poder llevar este nombre como cristianos, como hijos de Dios. ¿No? Hermanos, entonces, cuán lindo es, hermanos, alimentarnos con la palabra de Dios cada día. Aunque muchas de las veces el hombre la ve difícil a la palabra de Dios, bueno, esto es duro. ¿Cómo tienen que estar sábado y domingo ahí sentados en la iglesia? ¿No? O estar todas las tardes, todas las noches en la casa leyendo la Biblia. Claro que es duro, no es fácil, ¿no? Pero no es imposible. Entonces, hermanos, esto es lo que quiere Dios, que pasemos ocupados siempre al servicio de Dios, con el propósito de agradar a Dios todos los días de nuestras vidas. Eso es lo fundamental. El cristiano es parte de una unidad de combate pequeña y de élite, elegida cuidadosamente para las misiones más críticas. ¿Sí? Esta misión, amados hermanos, que llevamos, no es cualquier misión. Tenemos que luchar con fervor, con amor a Dios. Tenemos sufrimientos, todos tenemos sufrimientos, pero esta es una misión que llevamos. Es como la misión que lleva el soldado cuando hay una guerra. El soldado ya va con miras bien a morir o también venir con vida. ¿Sí? Eso es el pensar del soldado. Nosotros como soldados de Jesucristo es lo mismo. Llevamos esta misión de vivir o morir en el combate. Pero preferimos vivir que antes morir. Porque si el cristiano muere en combate, sería porque a lo mejor no se preparó como era digno de hacerlo. El soldado es bien preparado. Sus capataces lo instruyen bien con el fin de que no caiga en la batalla, ¿no? Y aquí Dios nos instruye a través de su palabra a como dé lugar con el fin de que no caigamos en la misión que llevamos, ¿no? Miren, ¿qué más queremos? ¿No? Como les digo, es una misión crítica, una misión dura que llevamos, pero no debemos de acobardarnos, porque si nos acobardamos, entonces sí morirá el cristiano. ¿Ya? Solamente unos pocos llegan a formar parte de este cuerpo y no pueden fracasar. No podemos fracasar, hermanos, porque ya estamos dentro de la obra, ya estamos en la batalla y no podemos fracasar. ¿Sí? Si queremos tener vuestros honoros al final de la obra,
tenemos que luchar mucho, mucha fuerza, mucho valor espiritual. Aunque nos vengan truenos, relámpagos, tempestades encima de nosotros, tenemos que sobrevivir, sobrellevar estas tempestades. ¿Lo hicieron los primeros cristianos? Desde luego que sí. Muchos de ellos murieron por salvar la palabra de Dios. Fueron perseguidos. Incluso el apóstol Pablo mismo lo relata en sus cartas. ¿No? Él también anduvo en muchos peligros, muchos sufrimientos. Pero él sabía que a través de esos sufrimientos que tenía, él mejor alababa a Dios, porque eso necesitaba él para estar más acorde con la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros cuando sufrimos hay veces nos renegamos por alguna cosa. ¿Sí? Hay veces nos faltan, a veces la situación económica, nos falta algo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, nos renegamos. Pero no debemos de ser así, sino debemos de ser fuertes, ¿no? Y decir, más de esto necesitamos porque hemos sido pecadores, ¿no? Y solamente con la bendición de Dios estamos viviendo la vida con Cristo, ¿no? Entonces nos llama, amados hermanos, a no fracasar, a seguir de largo nuestra obra hasta el final. Hay que completar la obra, pero con dignidad, con fuerza, con valor. Este desafío se justifica por la experiencia. A menudo la gente sobreestima la habilidad de enfrentarse con los desafíos de un discípulo. Los discípulos de Cristo antiguamente llevaron muchos desafíos. Y hoy en día también llevamos estos desafíos. Los conversos se apartan y vuelven al mundo. Sería mejor si no se hubieran convertido. Mire todo eso. Mejor sería no haberse convertido y estar en el mundo, que antes de haber alabado a Dios, haber estado probando la justicia de Dios y regresamos otra vez al mundo. Vamos a leer en Primera de Pedro 2:9, que nos dice el texto. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a la luz admirable. Vea, mire, somos llamados de parte de Dios a la luz, ¿no? Trabajar para que esta luz, este candelero, no desvanezca, no se apague, sino que siga ardiendo. ¿Sí? Esto es el privilegio de cada uno de nosotros como cristianos, ¿no? Llevamos. En cuanto a reunirnos, hermanos, en realidad hay un comentario aquí, dice: la persuasión y la oposición en general desanimaba
a muchos hermanos hebreos y causaba que dejaran de congregarse con los santos para el culto público. ¿Sí? Y antiguamente, el autor de Hebreos nos habla de que muchos hermanos hebreos, por los sufrimientos, por las persecuciones,